buen día muchachos, están aquí con el primer video de esta nueva expansión, Fauces de Oblivion. Y qué mejor para empezar que un mazo temático con la nueva mecánica de invadir. Recuerden que invadir está en tres colores, que vendría siendo amarillo, rojo y azul. Y desde mi punto de vista creo que las cartas más flexibles al momento de jugar esa mecánica están en azul. Por lo cual creo que Battlemage, Mago y obviamente Gilthorn, que es la combinación de las tres, van a brillar al momento de jugar esta mecánica por completo. Creo que Cruzado se queda un poquito atrás en cuanto a la calidad de la mecánica pura de invadir. Pero la fortaleza de estos dos colores es que tienen muy buenas cartas del tipo Dedra, que ya han estado desde expansiones anteriores. Amarillo y rojo tienen muchísimas y muy buenas. Entonces, lo que quiero aquí es jugar un mazo de invadir un poquito más con un estilo totalmente midrange agresivo, es decir, ir a la cara, tomar el control del campo y pelear por él. ¿Qué es lo que tiene de bueno esta combinación de dos colores en cuanto a la mecánica de invadir? Primero, Invasion Scout nos funciona como una carta decente para invadir en turno 1, lo cual está bien ya que Cruzado ha sufrido en ese punto. Después tenemos Daedric Incursion, nada más estoy jugando una copia, más que nada porque creo que en turno 3 es uno de los momentos más importantes para este tipo de mazos porque necesitas tener esa presencia de campo. Jugar esta carta es muy lenta en ese sentido, por eso nada más estoy metiendo una como tutor de todos los Dedra que tenemos. Después tenemos Invasion Marauder, el cual es una carta también muy interesante porque simplemente invade, es un 3-3, no representa tanta pérdida de tiempo, podría ser mejor, lo sabemos, pero en esta parte de simplemente invadir funciona muy bien. La carta que yo creo que es la mejor en este caso, Unexpected Arrival, más que nada porque invadimos y después invocamos un Dedra aleatorio igual al nivel de nuestra puerta actual. Esto es muy interesante porque nos genera una criatura de el nivel que ustedes quieran, más que nada al que puedan alcanzar. Tengan en consideración que esta carta es muy importante que la sepan jugar, más que nada porque deben de planificar cuál va a ser el nivel, hasta dónde quieren que crezca y cuáles son las criaturas disponibles en ese nivel. Por ejemplo, si quieren una guardia, por ejemplo, pueden apostar a la Piercing Twilight que está en nivel 4. Si quieren a lo mejor algo con carga, pueden apostar también a que les salga a Shivellai Warlord. Entonces deben tener esa pequeña planificación y conocer qué es lo que pueden sacar al momento de tirar los dados. Siguiendo con esto de invadir, tenemos. Estoy probando Great Sigilstone, más que nada porque pues es temático. No creo que sea tan buena desde el punto de vista tempo, ya que estamos perdiendo pues recursos, sino también un turno muy importante. La pueden quitar por cualquier cosa que ustedes deseen. Y finalmente tenemos a Widow Dedra, que funciona muy bien con la parte de romper runas, no se puede decir más. Y The Crisis Begins. Esta carta está muy interesante, más que nada porque es un removal, invade, lo cual queda muy bien para esta mecánica. Un poco cara para mi gusto, pero creo que en costo 6 no está tan mal, considerando que pelearía con jabalinas. Pero tiene el beneficio añadido de que invade, lo cual no está de más específicamente para este mazo. Ahora, en cuanto a los Dedras que estamos metiendo. Primero, esta carta pequeña que es un robo, estoy probando, no creo que quede muy bien en cruzado porque ya tenemos a Crusader's Assault. Creo que uno está bien, pero en otros colores con rojos esta carta es hermosísima porque siempre vamos a tener cosas dañadas en el campo. Y esta carta no se limita a que tenga el enemigo, sino tú te puedes dañar, lo cual es una bonificación muy atractiva para este tipo de motor de robos y creo que va a ser una carta obligada en muchos mazos rojos agresivos. Pues tenemos Golden Initia y también una super profecía, no se puede decir más. Después tenemos a King Rift Champion, esta carta tiene un arte intensa, muy bonita. Y tiene un aspecto súper agresivo porque podemos ir a la cara y si nos dan Lightning Ball, Crushing Blow o simplemente es en el intercambio, vamos a seguir haciendo daño a la cara del enemigo. Tengan eso en mente, es muy interesante en ese aspecto. La nueva seductora con una combinación de palabras muy buena, y además de que tiene unas estadísticas extremadamente fuertes para su costo, es un Hive Defender agresivo. Y esto es muy bueno porque le queda muy bien a cruzado. Porque más que guardias vamos a querer jugar esa parte de Breakthrough, vamos a poder jugar esa parte de Drain para recuperar vida. Y también se puede combinar con Unstoppable Rage para los mazos que así lo deseen. Rift, bueno, no puede faltar un mazo de Edra Rift, creo que es de los más famosos desde el inicio del juego. Otra vez este Shivellai Warlord, más que nada por la parte de su combinación de palabras clave. Se puede mejorar, ya tiene dos muy importantes, entonces con una puerta con un nivel elevado podemos obtener algunas otras cosas como letal, custodia o absorción, que es lo que nos interesa.
Finalmente tenemos Golden Saint. Consideren que el +1/+1, si logran activar el efecto completo de la Santa, es un 5/5 en cada carril, lo cual es súper interesante. Tiene guardia, entonces pueden jarrolear otro tipo de palabras clave. Y después tenemos aspecto de Hirsing, que también eso es uno de los Dedra muy pesados, porque puede ir a la cara con un 6/6. Igual aspectos aleatorios como custodia o drenar, y también el +1/+1 para acción 7/7, pues le da un valor añadido a esta carta que también en forma defensiva, que la he tenido que jugar, también crece muy alto, ¿no? Entonces este mazo es súper agresivo con la mecánica de invadir. Creo que todavía en un aspecto competitivo le va a faltar, más que nada porque pues sabemos que ahorita estamos todavía en el proceso de delimitar, darle forma a los mazos, que son sus fortalezas y sus debilidades, ver qué es bueno, qué es malo, y finalmente poder jugarlo en un modo construido que pueda competir con estrategias que en el pasado han sido, más bien han demostrado ser lo suficientemente buenas para ser jugadas. Es lo natural, es lo normal. Entonces, vamos a ver unas partidas del mazo en acción para ver cómo se desempeña. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, cualquier idea, cualquier mazo que quieran ver que juegue, házmelo saber en un comentario en la parte de abajo. Hasta la próxima. Oh yeah, tenemos otro querido ramp, usuario de ramp. Ok, no está tan mal la mano. I will push them back. Rojo tiene buenas criaturas de Edra, pero no tiene las mejores para invadir. Entonces me imagino que iba una... Bueno, quién sabe, a lo mejor es Goblin Scout. Muy probable. Espero que no tenga que parir. Hmm, interesante. Un poco desafortunado. Dos runitas rotas. Muy bien. Damn. ¡Ah! Tiene 12 de salud el mendigo. Qué mal onda. Ah, Will know pain and suffering. no estuvo tan mal. Ven, sí me dolió ese. Maldito. Se fue a 12 de salud. Ouch. Die with There is nowhere. Speak, citizen. Ah, interesante cuestión. ¿Tendrá más efectos de drenar? Ya, Goblin Power.
El detalle está en que estos 5 se volverían 6, lo cual no es gran... Bueno. Oh yeah, bitch. Citizen. Yeah. Ah. Benditos Dremoras. Digo Dedras. Ok, tenemos otro Battle Mage con anillo, cual es muy malo para nosotros. No está tan mal la curva. Vamos a quitar este, esperando que no tenga nada feo. Ok. Muy bien, vamos a ver cómo nos va, porque creo que sin anillo vamos a sufrir demasiado. Ah, creo que cualquiera de los dos en este tipo de enfrentamientos, I keep a spare bullet. ambos se benefician muchísimo del anillo. There's a plan. There's always a plan. I'm ready for you. I have no patience for fools. Ok, esto me desagrada mucho porque creo que la mejor jugada sería jugar Shining Saint. The Oriole do not waste time chatting with mortals. I'll profit from your death. Lo cual me deja un poquito incómodo porque quería jugar Invasion Marauder. Come at you. Don't underestimate me. No, no. Y tampoco me gusta porque hubiera sido también muy bueno jugar a Ridley Master este turno. Los actos incómodos de la vida. Will never give ground. Que ya no tiene puerta, eso es bueno. Ah, qué líos con estos mazos de invadir. El test en que yo tampoco tengo cosas buenas para invadir ahorita. I greet oblivion with open Woohoo. Pum, pum. Pam, pam. Pues este está muy pesado. Como para dejarlo sin respuesta. They'll never get the best of us. Muy bien. My sword is yours. Speak, citizen. Ah, qué Lightning Bolt tan oportuno para este tipo. Mal onda. You will know pain and suffering. For a new world! Do your worst. Ah, mira, sí nos salió la crisis inicia, pero no creo que sea lo mejor. 13. The Oriole do not waste time chatting with mortals. Halt! Ita Oriole. This place.
Don't underestimate me. None will leave this place. Bow to me. Creo que eso se me hizo un poquito arriesgado, ¿no? Friend would like a word with them. Ok. Ita! Kneel before the saints! They will not get past me. Está nivel 2. Si juego esto estaría en nivel 3. Si juego esto estaría en nivel 4. Es muy peligroso. Gods take you. Imagino que iba un Lightning Bolt. Oh, I'm ready for you. None will leave this place. Bow to me. bow to me. Tenemos muchas opciones. Creo que la obvia va a ser la falange. El detalle sería que tuviera gigante beligerante, lo cual le quitaría 1, 5, 8, 10. Sería 10. Son 12. Estoy en 12 de salud por el momento. Y no se saca nada loco ahorita. You will die at my hand, unbeliever. The Oriole do not waste time chatting with mortals. Ita Oriole. Will never give ground. Bow to me. Lo malo de esa jugada es que me sobraron 2 que no pude usar bien. Fue lo malo de esa jugada. Entonces el siguiente tour, el siguiente nivel, vamos a... Nuestros Dedras van a costar uno menos. Lo cual está interesante porque tenemos una mano llena de Dedras, pero ninguno de ellos nos sirve ahorita. Eso es lo preocupante. Creo que este absorba aunque sea estos dos. No tiene la daga, entonces... Si bien nos va, nada más nos metería 5 de daño este turno. Siempre que no tenga Lightning Bolt o... que sí tiene... O me imagino que a lo mejor tiene... Oh, Don't underestimate me. ¿hay doble Lightning Bolt? Creo. My friend would like a word with them. Ok. Aquí tenemos 3, tenemos 6. Tenemos 9. Tendríamos 6 por un total de 15. Y el 1 más 1 daría 16. Nos quedamos a 1 de daño. Desafortunadamente. Ita Oriole. ¿Qué hacemos? Está muy difícil esto. O sea, puedo inundar el campo de una forma sencilla, pero todavía sigue este en el camino. Que es la única defensa que tengo de este lado. Entonces, suponiendo que active este sería 3, este sería 5. Ah, tengo que hacer esto. Ok,
creo que tengo que hacer eso porque es lo mejor que tenemos por el momento. Podía invadir, más bien no invadir, bueno, sí invadir, pero inundar el campo, lo cual era una opción muy llamativa. Pero tener cuidado, porque si tenía un... Creo que... No, no fue error. Estuvo bien. I'm ready for you. Muy bien. No tengo nada ahorita, entonces ahora sí es... Invadir, invadir, invadir. Dios, Lightning Bolts. Oh, tiene charge. Speak, citizen. Oh, ay Dios, esta tipa me salvó el trasero.